¿Vamos? Adelante. Bueno, muchas gracias a los que han venido en el marco de nuestros encuentros quincenales del Ateneo José de San Martín. Hemos invitado en esta oportunidad al legislador Dr. Rodrigo Agrelo, que nos va a ilustrar sobre un aspecto crucial y una temática absolutamente indispensable en nuestros tiempos, que tiene que ver con la llamada batalla cultural y nuestra relación como partido. Encuentro vecinal y la batalla cultural es el tema que tocará el doctor Rodrigo Agrelo, que le agradecemos que esté presente, y por supuesto vamos a disfrutar seguramente su charla, y al cabo de la disertación vamos a abrir un poco el espacio para algunas preguntas. Adelante. Bueno, primero muchas gracias. Yo valoro especialmente la iniciativa del Ateneo de ocuparse de manera sistemática, de manera constante de la formación de nuestra gente, de congregarnos, de proponernos temas de debate, con lo cual me parece que una acción política sin reflexión, me parece que es una acción política generalmente vacía. Así que en ese aspecto yo les agradezco que tengan la iniciativa de permanentemente invitarnos a la reflexión, a veces sobre temas históricos, a veces sobre temas doctrinarios, a veces sobre temas sociales, pero siempre temas importantes. Así que yo les agradezco mucho. Cuando me invitaron a esto, yo pensé un poco de qué deberíamos hablar. Y les propuse esto del encuentro vecinal y la batalla cultural. Primero porque me parece que la política es un capítulo de la cultura. Es decir, nosotros hacemos política inmersos en un contexto cultural, inmersos en una mentalidad de la época, en una forma de pensar, una forma de ver al ser humano, de ver a la sociedad, de ver a las instituciones de la sociedad y de ver a los valores sobre todo. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que es bueno que conversemos sobre estos puntos. Ojo, yo no soy ni un filósofo, ni un pensador, ni nada que se les parezca, sino simplemente les quiero, de algún modo, compartir lo que en lo personal me motiva a militar en este partido y no en otro. Porque uno podría decir, ¿por qué una persona se dedica a militar en un partido que empezó desde cero y no en otros partidos que tienen estructuras armadas, financiamiento garantizado, presencia social histórica? ¿Qué nos hace a nosotros estar acá y no en otro lado? Entonces, lo primero que yo les quiero decir es que a mí me parece que el gran valor de la tarea de encuentro vecinal es que ha decidido hacer política sobre la base de la verdad y la reivindicación de la libertad. Yo creo que esos dos factores son muy, muy importantes, muy sustanciales. ¿Por qué? Porque lo contrario a la verdad es la hipocresía. ¿Y la hipocresía qué es? Predicar aquello que no se piensa. Predicar aquello que no se piensa. Eso es la hipocresía. Y la política en el mundo, y en la Argentina, está infectada de esto. Es decir, el mundo de las encuestas, el mundo de las redes, el mundo de lo políticamente correcto, de lo que queremos que se escuche para ser aplaudidos, es la regla, pero claro, la víctima principal de esa forma de hacer la política es la verdad. Y cuando muere la verdad, ahí ya la situación se complica enormemente, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que detener en esto y sobre todo, reivindicar la idea de que nosotros somos un partido contracultural. ¿Qué quiere decir que somos un partido contracultural? Un partido que acepta determinados valores de la sociedad moderna, pero que otros los cuestiona fundamentalmente. Romero Guardini, que es un
tiene nombre italiano, pero es alemán de origen, ¿no? Un filósofo, decía que la verdad es un arma muy poderosa, digamos, con la condición de que no le exijamos resultados inmediatos. Fíjate vos, la verdad es un arma muy poderosa, pero no debemos exigirle que los resultados sean hoy. Entonces, yo creo que nosotros estamos, digamos, en un momento en donde justamente, adelante queridos, adelante, en donde justamente estamos, ahí seguimos, hay sillas ahí, ¿eh? ¿Qué haces, Juanjo? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Ese loco. ¿Perdón la interrupción? Sí. A ver, hacemos un pequeño raconto. Estábamos diciendo que acá estamos de algún modo compartiendo la idea, el motivo por el cual nosotros militamos en el encuentro vecinal, porque nuestra lectura es que en definitiva la política es un capítulo de la cultura. Es decir, que hacemos políticos inmersos en la cultura y que la cultura de la época es lo que condiciona nuestra acción política, ¿cierto? Y que la política sin reflexión es una acción vacía destinada a la nada. Entonces, a raíz de eso decíamos, bueno, los dos valores que reivindica el encuentro vecinal centralmente son verdad y libertad. Y a partir de esos dos pilares se fundamenta la totalidad de nuestra acción. Entonces yo lo que pretendo en este compartir con ustedes es de algún modo profundizar un poquito acerca de cuál es la cultura en la que estamos viviendo, algunos rasgos, sin que esto signifique una clase, una profundización, algunos rasgos de la cultura moderna, las implicancias que eso tiene en la cuestión de la verdad, en la cuestión de la libertad, y qué es lo que nosotros estamos haciendo para darle cuerpo a estos dos valores, básicamente, ¿no? Entonces, lo primero que yo creo que hay que ver acá, ¿cuál es un rasgo de la época? Un rasgo de la época es el relativismo. ¿Y qué es el relativismo? Es reducir la verdad al estado de opinión. ¿Qué quiere decir esto? Uno escucha decir muchas veces, no, acá hay muchas verdades, te dicen en un debate, ¿no? Acá hay muchas verdades, te dicen. ¿Eso es posible? Es decir, ¿hay tantas verdades como opiniones? ¿Todas las opiniones son verdades? Es muy posible. Nosotros pensamos lo contrario, es decir, nosotros pensamos que la verdad existe por sí misma independientemente de que nosotros la conozcamos o no la conozcamos. Si yo no conozco la verdad existe lo mismo. Si yo yerro en mi acercamiento a la verdad y creo que esa es la verdad, puedo estar equivocado, pero la verdad existe por sí misma. Eso es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque si la verdad existe por sí misma, lo que yo debo hacer es buscarla. Nosotros somos, como militantes políticos de este partido, buscadores de la verdad. A veces la encontraremos y a veces no. No somos propietarios de la verdad, que es un riesgo en el cual se puede caer. Es decir, la inclinación a creer que uno es dueño de la verdad. No lo somos. Somos buscadores de la verdad. Entonces, en esa búsqueda de la verdad, uno puede acercarse. Pero si uno pensara lo contrario, que la verdad no existe, o que existen tantas verdades como opiniones, uno dejaría de buscar la verdad. Se apegaría a su opinión y diría, esta es mi verdad. Con un agregado en los tiempos modernos, que es que cuando yo digo, esta es mi verdad, exijo, indudablemente en un error, que los otros se adhieran a mi verdad. Pese a que creo que existen múltiples verdades, la tendencia del relativismo es decir, nosotros aceptamos todas las opiniones en la medida en que se ajusten a la propia. Y entonces ahí empieza el problema de querer imponerle la opinión al resto. Entonces yo creo que eso es un rasgo distintivo de la cultura de la época, el relativismo. Es decir, la verdad no existe por sí misma, sino que existen opiniones, y esas opiniones están reducidas al estado de verdad. Segundo, creo que hay otro rasgo muy importante de la cultura de la época, es la cultura de lo cuantitativo. Tanto tengo, tanto soy.
tanto tengo, tanto soy, el materialismo. El materialismo que en definitiva lo lleva al ser humano a desentenderse de lo que es su esencia, el ser, para, de algún modo, acogerse a la tendencia, claro, de lo que tengo, consecuentemente de lo que aparento o de lo que parece que soy. Nosotros, ¿qué creemos? Que el ser humano es algo determinado, es digno por sí mismo, por su naturaleza, y tiene un origen y un destino. Un origen y un destino. O sea, hay en nuestro pensamiento una raíz trascendente. ¿Qué sería una raíz trascendente? El considerar que el ser humano viene de algún lado y hacia algún lado va. Adelante, ingeniero, gusto verlo. Entonces, en este tema yo creo que hay que detenerse mucho. ¿Por qué? Porque en la raíz de esta cultura de lo cuantitativo está el egoísmo, que está presente en el ser humano el egoísmo, pero que nosotros como militantes de una causa tenemos que tender de algún modo a combatirlo primero en nosotros mismos y después como valor social. Nosotros creemos que el ser humano busca su propio interés, obviamente, lo busca muchas veces sanamente, otras veces no, pero que necesariamente nosotros debemos cultivar una cultura de la solidaridad. Entonces, hay un rasgo cultural, la cultura de lo cuantitativo. En esa cultura estamos haciendo política nosotros. La cultura del individualismo y la cultura de lo cuantitativo. En la época posterior a la guerra mundial, la última guerra mundial, todos los problemas tendían a colectivizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que cada problema se pensaba en términos generales. ¿Por qué? Porque fue el auge del pensamiento socialista en el mundo, hasta la década del 70 más o menos, donde todo el pensamiento tendía a colectivizarse. Entonces, como contrapartida de eso, desde la década del 90, la caída del muro de Berlín, un conjunto de cosas, se ha avanzado hacia un pensamiento, llamémosle, de orden individualista que hace que toda la problemática social tienda a individualizarse, es decir, pensarse exclusivamente en términos del individuo. ¿Y nosotros qué decimos? Nosotros decimos que tenemos que a los problemas pensarlos en la categoría del individuo inserto en una comunidad. Inserto en una comunidad. Siempre decimos nosotros que no nos realizamos individualmente, sino en comunidad. Es decir, que no podríamos nosotros dar la plenitud de nuestras capacidades aislados de nuestra comunidad, aislados de nuestra sociedad. Es decir, el ser humano da lo mayor de sí en la medida en que se encuentra inserto en una comunidad. Relación espejo. ¿Cómo? Relación espejo. Claro, exactamente. Entonces, o hay aspectos que el ser no puede ser si no tiene que acompañar del otro. claro. O sea, un ser social. Siempre ser humano es un ser social. O sea, yo tengo mi pensamiento que es siempre acompañar al otro, ¿no? En la situación que se encuentre, en el momento que se encuentre, es acompañarlo y bueno, todo un ámbito de todo su mundo interno que Claro. contiene y conlleva esa persona, ¿no? Exacto. Y cuando nosotros empezamos a mirar con otros ojos, no desde el ente social histórico, sino desde el ente de cómo yo miro a este ser, o cómo lo miro a ella, a cada uno de ustedes de acá, como un ser histórico que llevan adentro, es mirarme yo también y acompañar a ese, ¿no? Lo que pasa es que eso que vos decías es muy difícil, porque primero tenés que estar bien Disculpe, vamos a psicológicamente. lo vamos en conjunto con la disertación y después abrimos hacia el espacio Pero me gusta cómo está hilando ahí. para mantener el orden. Después hacemos las acotaciones. Dale. No, y le agradezco la acotación. Otro rasgo. No sé qué dice Ruido, chico. La maquinita. Otro rasgo de la cultura de la época. Estamos repasando, ingeniero, los rasgos culturales de la época en medio de los cuales nosotros hacemos política. Otro rasgo. El culto a la belleza y a la juventud como estadios
ideales del ser humano. Y ahí viene una consecuencia. Si la belleza y la juventud, que no son más que un estado y una etapa de la vida, pasajeros, efímeros, son el estado único y respetable del ser humano, por radicalizar un poco el pensamiento, nosotros, estas sociedades posmodernas tienden a pensar que los extremos de la existencia son menos valorables que esta parte media en donde vivimos la plenitud de nuestra belleza y la plenitud de nuestra juventud. Entonces ahí hay un tema muy importante, porque ahí se inserta, en ese factor cultural se inserta nuestra contraculturalidad como partido. Es decir, ¿nosotros qué reivindicamos? Nosotros reivindicamos la defensa de todas las etapas de la existencia del ser humano, pero muy especialmente las etapas en donde el ser humano es un ser más débil, un ser más vulnerable, que es la primera etapa, es decir, desde que ha sido concebido hasta que nace y es un niño, ¿cierto? Y es un niño, es un niño nacido, y después la otra etapa en donde empieza la declinación de nuestra fuerza, de nuestra belleza, de nuestra juventud, pero donde somos tan o más respetables que aquella etapa intermedia. Entonces, en esta cultura de la juventud y de la belleza es donde nos insertamos nosotros como un espacio contracultural. Por eso, muchos de nuestros proyectos legislativos tienen que ver con la defensa de los más débiles. Y una cosa agregada, hay una especie de idea de perfección externa en esta idolatrización de la juventud y de la belleza, que excluye al que no la tiene. Y vamos al tema de los discapacitados, que es la situación de aquella persona que, siendo digna de nuestro amor y de nuestra defensa, es considerada en un segundo escalón respecto del resto que no sufre ese tipo de limitación. Entonces ahí viene, en nuestra concepción política, el rol del Estado. Es decir, ¿para qué existe el Estado? Para defender a los más débiles. Siempre decimos nosotros, hay que defender a los más débiles porque los fuertes se defienden solos. Es decir, que en la medida en que en un marco de libertad, que es lo que nosotros pregonamos, en un marco de libertad, existen sectores más vulnerables, la solución de cuyos problemas no llega por vía de la oferta y la demanda y de esta reducción de las dimensiones humanas solamente al mercantilismo, ¿cierto? A lo material. En la medida que existen esas situaciones, se justifica aún más la presencia del Estado. ¿Poniendo qué? Poniendo equidad, poniendo igualdad de oportunidades, trazando la línea de largada, no la línea de llegada, porque la libertad, ¿qué dice? La libertad dice, bueno, cada uno llegará en función de sus propias posibilidades, méritos, esfuerzos, a una meta propia. Pero hay un punto de largada que debemos garantizar como comunidad a todos, independientemente de cuál sea su origen, capacidades, etc. ¿Qué quiere decir? Que es la línea de dignidad. Entonces ahí nace la necesidad de una educación de calidad, para todos, la necesidad del acceso a un sistema de salud que nos permita a todos curarnos de un modo similar, tener acceso a eso, la necesidad de un sistema de justicia que, independientemente de mi capacidad económica, intelectual, etc., me garantice que voy a ser tratado equitativamente, que se le va a dar a cada uno lo suyo. Ahí nace la necesidad del Estado. Por eso nosotros decimos que una libertad sin una moral, es una libertad vacía, un sálvese quien pueda. Entonces, hay una base moral que va siempre atada a la libertad. Pero claro, acá se plantea otro tema que me parece que es muy importante, que es, y una cosa que tiene que ver mucho con la defensa de nuestros valores, se nos plantea una sociedad en donde de algún modo la moral y la religión están reservadas al ámbito privado.
explico? Es decir, usted puede tener su propia moral y su propia religión, pero no tiene derecho a expresarlo públicamente. Eso está mal visto, primero mal visto y después hay algunos regímenes que van prohibiéndolo sistemáticamente a través de lo que llaman las leyes mordaza. Usted no puede expresar, sino tiene que reservarlo en el ámbito de su conciencia. Ahora, para que mi moral y mi conciencia religiosa sean cultivadas intelectual o interiormente, yo no necesito que el Estado me garantice ninguna libertad. A ver, en el campo de concentración, cada uno tenía su moral y su religión probablemente, y le estaban vedadas todas las libertades. Es decir, que no es condición para que yo cultive a conciencia mi moral y mi libertad que me garanticen, sino que esa garantía sirve para que yo la pueda expresar socialmente. Y además, cuando esto se reduce al ámbito de la privacidad, la moral y la religión se reducen al ámbito de la privacidad, se empieza a plantear otro asunto, que es que los factores unitivos de la sociedad empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una moral socialmente aceptada, por ejemplo, les voy a decir un factor moral: los niños no se tocan. Ya hay sociedades que empiezan a cuestionar eso. Fíjense ustedes. Los niños no se tocan. Hay sociedades que empiezan a cuestionar eso. Si partimos de que yo no puedo expresar públicamente eso, junto a otros, el valor unitivo de una moral común hace que la sociedad empiece a disgregarse, a multiplicarse sectores de la sociedad en donde el presupuesto de las cosas ya no es el mismo. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos bien claro esto, que cada vez que nos señalan que nosotros que creemos que tenemos, que defendemos un ser humano trascendente, que viene de algún lado y hacia algún lado va, no nos pueden exigir que en la expresión de nuestra moral y de nuestra religiosidad estemos vedados a la expresión pública. No sé si logró explicarme eso. Porque si no, la sociedad empieza a segmentarse y multiplicarse. Tengo el derecho a hacerlo y a hacerlo públicamente, porque no necesito la garantía constitucional para hacerlo interiormente, porque lo hago aunque me lo prohíba. Estamos en una cultura también de la hipercomunicación. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que detenernos mucho. Hacemos política en una cultura hipercomunicada e infracomunicada, paradójicamente. Infracomunicada, es decir, donde los lazos sociales empiezan a ser cada vez más virtuales y cada vez menos profundos, con el riesgo de que esa comunicación pase a ser una comunicación formal y no una comunicación sustancial. Y voy a esto. Siempre decimos nosotros que el rasgo distintivo de la situación del ser humano actual es la soledad. La soledad como rasgo distintivo de la sociedad. Ahora, ¿de qué sociedad? La misma sociedad que se encuentra hipercomunicada, donde a tiro de una tecla del celular estamos conectados con nuestros hijos, con nuestros nietos, en la otra punta del mundo, pero donde nos cuesta cada día más hacer un llamado, mandamos un mensaje porque en la interacción nos molesta. Y esos son los espacios que se van ampliando en la cultura de la hipercomunicación, que nos hiperincomunica. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer desde nuestro punto de vista? En esa cultura tenemos que proponer una acción política y una acción gubernamental destinada a subsanar aquello que la tecnología, que tiene tantas cosas buenas, produce como consecuencia de su propia naturaleza, que es la superficialidad del trato. Entonces, en ese punto, creo yo, viene muy fuerte nuestra política a favor de la defensa de las personas mayores, ¿cierto? Del buen trato a personas mayores.
del trato digno a personas mayores. Pero lo que es interesante es analizar que esa propuesta que nosotros hacemos está arraigada en un valor, no está arraigada en una especie de moda. Nosotros creemos que el ser humano tiene la necesidad de la comunicación y la necesidad del compartir, y la comunidad se fortalece en la medida en que nosotros tenemos espacios compartidos en la comunidad. Eso, desde mi punto de vista, o desde el punto de vista del encuentro vecinal, es un factor fundamentalísimo. En definitiva, para resumir esta pequeña introducción, los rasgos de la cultura actual son rasgos que en algunos aspectos merecen una pelea de parte nuestra. ¿Para qué? Primero, para que la verdad se imponga por sí misma, ¿no? Dice, fíjense un dicho de Benedicto XVI que estaba leyendo el otro día. El recto hacer nace de la verdad. El recto hacer nace de la verdad, dice. Es por ella por quien se debe luchar. Es decir, que yo en la medida en que me aproximo a la verdad, actúo correctamente. Y en la medida en que me alejo de ella, el riesgo es actuar incorrectamente. Y me estoy. Bueno, claro. Entonces, estas son, llamémosle... La veo como que la verdad es una acción. ¿La verdad? Es una acción. Claro. Entonces dice de vuelta Benedicto, dice, solo la verdad, mirá qué bueno, qué impresionante esto. Solo la verdad y no el interés individual puede unir de manera efectiva a los hombres. Solo la verdad nos une, no el interés. Por eso son interesantes, por ejemplo, todas estas acciones. La Comunidad Europea. La Comunidad Europea es un intercambio, una confluencia de intereses comerciales, etcétera, que van aunando los pueblos, y el comercio siempre ha contribuido a la paz, ¿cierto? Porque donde hay comercio, bueno, es más difícil que haya guerras. ¿Pero es suficiente el intercambio comercial? ¿Es suficiente? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que los pueblos se unen en la medida en que reconocen una identidad común. ¿Cuál sería la identidad común de Latinoamérica, por ejemplo? El cristianismo. La raíz común de Latinoamérica es una raíz cristiana. En la medida en que Latinoamérica reconozca su raíz cristiana, que tiene que ver con valores fundamentales de respeto a determinadas cosas, ¿cierto?, de mirada sobre el ser humano, va a tener una unidad. En la medida en que nos limitemos a una integración exclusivamente material y económica, esa unidad va a estar en riesgo. No es que no ayude la integración económica, sino que la integración económica es un capítulo secundario a la unidad por la identidad. Y quiero plantear otra cosa que a mí me parece que es muy importante y que si se entendiera mal podría alguien ofenderse con él. Espero poder explicarlo bien. Creo que otro riesgo que tienen las sociedades modernas es, incluso en estos últimos tiempos, es la exacerbación de los nacionalismos. A ver, los nacionalismos expresados como una moderna, esta frase no es mía, es de Joseph Ratzinger, como una moderna reivindicación de lo tribal. ¿Me explico? Es decir, y no como una identidad en la diversidad. Una cosa es decir, yo pertenezco a la Argentina con su historia, con sus raíces, y me integro a una diversidad cultural universal. Y otra cosa es creer que los valores argentinos se pueden imponer a los otros de manera excluyente. Y ahí es donde nacen los grandes conflictos. Los grandes conflictos. Entonces, yo creo que ese tipo de nacionalismo, el que es excluyente del otro, es el que ha causado las grandes tragedias del mundo. Por ejemplo, el nazismo, por ejemplo, el fascismo, que han sido
de una raíz nacional, pero exacerbada hasta considerar que es universal tu condición de nativo de un país que puede ser impuesta al resto de las naciones. Es decir, que siempre está el sustrato de la libertad jugando un papel acá. Es decir, yo puedo proponer desde mi raíz y desde mi identidad un camino, pero la condición es que tenga dos factores: la verdad y la libertad. Porque si la verdad se impone con sable, con fusil, sin libertad no hay adhesión auténtica a la libertad por parte del ser humano. Entonces, esto es de algún modo lo que me interesaba repasarles a ustedes como rasgos de la sociedad moderna. ¿Y cómo podemos contribuir nosotros a esta lucha cultural? Siempre se inventan estrategias, ¿no? La estrategia publicitaria es la tentación más grave, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque hace de las formas, hace de la originalidad con que se plantea. No digo que no tenga que existir, sino que digo que no es esencial al asunto. La lucha cultural solo es posible en la medida en que nosotros demos testimonio de lo que estamos haciendo, de lo que estamos predicando. Es decir, no hay posibilidad de éxito en la lucha cultural si nuestra vida no es un testimonio de lo que estamos diciendo. Que es lo contrario de la hipocresía. La hipocresía es la prédica de aquello en lo que no creemos. El testimonio es vivir con todas las dificultades que tenemos como seres humanos, ¿no? Vivir los valores que nosotros predicamos de manera actual. O sea, vivirla en cada día. Yo creo que ese es el gran desafío en la lucha cultural. Porque si no, se transforma en una lucha ideológica. Alguien dijo que la ideología es es una buena idea que se volvió loca. ¿Por qué? Porque la ideología te sustrae de la realidad, te escinde de la realidad. Es decir, los planteos no tienen que ver con la realidad del ser humano y de la sociedad, sino con una elaboración mental, ideológica, consecuentemente, de lo que crees que se debe hacer. Y esto fue la raíz del fracaso del marxismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el marxismo creyó en la creación de un hombre nuevo, que se llamaba. ¿Qué es un hombre nuevo? Y bueno, el hombre nuevo es el que se disciplina al Estado, el que cede su libertad para que exista una especie de avanzada del proletariado que viene a decirnos qué se debe vivir y qué no se debe vivir. Entonces, ese hombre nuevo se armó toda una sociedad enorme, para crear el hombre nuevo, pero como no estaba relacionada con la verdadera esencia del ser humano, esas sociedades fracasaron. La caída del muro de Berlín, a finales de la década del 80, fue la expresión cabal de que había fracasado una ideología. Nosotros podemos caer en lo ideológico también, desde nuestra posición, cuando empezamos a pensar soluciones o los problemas desvinculados de la realidad del ser humano, que siempre está vinculada al factor verdad y libertad, inevitablemente. Entonces, yo creo que ahí está el asunto, el tema, ¿no? Segundo, cuando nosotros, y acá ya voy avanzando hacia terminar, a partir de esto me parece que se plantean tres desafíos. Uno, contribuir a la cultura del encuentro. Dos, contribuir a la cultura de la vida. Tres, contribuir a la cultura del trabajo. ¿Por qué las tres cosas? Cuando trabajamos por la cultura del encuentro, yo creo que hay un factor fundamental, que es que la máxima expresión de la cultura del encuentro es la familia. ¿Por qué? Porque en la familia aprendemos a amar gratuitamente. Fíjense ustedes. Es decir, ¿cuál es el rol que cumple la familia en la cultura del encuentro? Enseñarnos a amar gratuitamente, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio.
Y cuando vos multiplicás en una sociedad ese capital, que es el capital del amor aprendido gratuitamente, esos lazos de solidaridad que estábamos hablando recién, también se multiplican y se fortalecen. También ese estado de soledad que entramos a vivir los habitantes de este mundo posmoderno, también se puede atenuar. Por eso es tan importante la defensa de la familia, porque ahí se aprende la cultura del amor gratuito. No se debería. O eso, o las posibilidades, pero generalmente es así. Asistimos a un hermano porque lo queremos y no porque por interés propio. También peleamos. También peleamos, pero bueno. Pero peleamos y nos reconciliamos, fíjate vos generalmente. Tenemos la reconciliación. Peleamos y nos reconciliamos. Es decir, la familia es un espacio en donde el amor se aprende gratuitamente y eso tiene también un valor de orden social. Cultura del encuentro. La cultura del encuentro también nos lleva a la necesidad de crear los lazos de diálogo social. Pero sobre la base de qué? De la verdad. Muchas veces nosotros nos preguntamos si esta actitud que asumimos en la tarea política, que generalmente es de confrontación y de roce, uno se tiene que preguntar si no está faltando a la cultura del encuentro. Y el otro día conversando con Aurelio, él me marcaba una cosa, me decía, sí, a ver, la cultura del encuentro exige una condición, la verdad. La verdad. Entonces, si no trabajamos sobre la verdad, difícilmente podamos llegar a un punto común, siempre respetando la cultura del encuentro nuestras identidades, que es una cosa muy fundamental. Es decir, nosotros todos venimos de familias que pertenecen a un mismo entorno cultural, llamémosle Argentina, pero unos vienen de ser inmigrantes, otros vienen de familias criollas, unos vienen de familias trabajadoras, otros de familias profesionales, todos tenemos una identidad, que es lo que hace valiosa a la comunidad, la diversidad. Desde nuestra identidad avanzamos hacia la cultura del encuentro. Y no es lícito que le exijamos al otro renunciar a su identidad para empezar a dialogar conmigo. Es desde nuestras identidades, desde el punto de vista. Cultura del encuentro. Cultura de la vida. ¿Por qué? Porque sin respeto a la vida y a la dignidad del ser humano, no hay ninguna posibilidad de que una sociedad pueda sanamente crecer. Por eso, nuestra defensa de los niños desde la concepción. Porque en esa defensa nosotros estamos defendiendo un pilar de la sociedad, que es que si yo respeto el derecho a la vida, estoy respetando como consecuencia el resto de los derechos del ser humano, porque hay una condición en esto, que es, para yo ejercer el derecho a expresarme, que es el que estoy ejerciendo ahora, tengo que estar vivo. El derecho del trabajo, tengo que estar vivo. El derecho a estudiar, tengo que estar vivo. Es decir, que el derecho a la vida es condición del ejercicio del resto de los derechos. El derecho a elegir, que se intenta equiparar al derecho a la vida, e incluso ponerlo por encima, es un derecho de carácter inferior al derecho a la vida. ¿Por qué? Porque yo solo puedo elegir en la medida que esté vivo. Eso es fundamental, el derecho a la vida. Vivo y sano, porque podés estar vivo y en estado vegetativo El derecho a la vida, la cultura del encuentro entonces, la cultura de la vida y la cultura del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es un camino de dignificación. En el trabajo es donde nosotros, los seres humanos, encontramos nuestro camino para poner a disposición de la comunidad nuestras mejores destrezas y para recibir de la comunidad también sus mejores cosas. Entonces, en la cultura del trabajo, nosotros debemos poner como nuestra tarea un especial énfasis. A ver, una de las cosas que más daña a una sociedad es la remuneración sin esfuerzo. La remuneración sin esfuerzo, que se generalizó en la Argentina como un valor en sí mismo, creyendo que las personas, especialmente los más débiles o los más vulnerables, son un envase a llenar.
Y nosotros nos negamos a la idea de que las personas son un envase a llenar. Las personas, aún en su vulnerabilidad más profunda, tienen siempre algo para dar de sí. Porque si no las pasivizamos a las personas, las dejamos expuestas a la voluntad más fuerte, que generalmente es el político que maneja el presupuesto y que puede venir a decir vos y vos no. Y entonces, en ese camino del vos y vos no, vulnerar su libertad, vulnerar su dignidad. Entonces, solo nos hacemos capaces de pelear por nuestra libertad y por la verdad en la medida en que vivimos en un sistema que nos garantiza el derecho a trabajar y que remunere el esfuerzo también. Y esto no quiere decir que no debamos tener previstos como sociedad dispositivos o mecanismos que ayuden a muchas personas que necesitan una remuneración pero que no tienen la posibilidad de hacer el esfuerzo. ¿Por qué? O porque están en una situación física, psicológica, ¿cierto?, de vulnerabilidad, o porque han llegado a una etapa de la vida en donde ya lo han hecho el esfuerzo, ¿cierto? Es decir, que lo que les estamos pagando es el esfuerzo pasado. Le estamos pagando hoy el esfuerzo pasado, que es el caso de los jubilados. Por eso merecen que tengan otra remuneración y no la que hemos llevado a tener producto de nuestros desmanejos históricos. Más las situaciones que viven los sistemas previsionales en el mundo que tienen que ver con la extensión de la expectativa de vida. Se inventaron o se hicieron hace más de 100 años, cuando las personas vivían 60, 65 años, y hoy tenemos una expectativa de vida muy superior a eso. Bueno, tenemos que pensar cómo, y tenemos que trabajar para dignificar a esas personas, porque el trabajo es lo que saca lo mejor de las personas y lo pone a disposición de la comunidad. En definitiva, cultura de la vida, cultura del encuentro, cultura del trabajo. Esos son los tres pilares de nuestra acción política, basadas sobre dos valores: el valor de la verdad y el valor de la libertad, que son los dos valores que llevan a la dignidad del ser humano. Bueno, con esta cortita exposición, y abierto ahora todas las opiniones que puedan darse, he querido de algún modo sintetizar cuál es el sentido último de nuestra acción política, que es muy fácil perderse. ¿Por qué? Porque uno en la acción, sin la reflexión, puede terminar en el vacío de la acción. Es decir, nosotros no somos activistas. El activista es el tipo que está en movimiento permanente y no sabe muy claramente a dónde va. ¿A dónde va? Nosotros, yo propuse este tema para hoy, porque es una especie de levantar la cabeza y mirarnos y reflexionar acerca de qué motiva que nosotros estemos acá. Porque si nosotros no pensáramos esto, podríamos estar en cualquier otra fuerza política. Es mucho más sencillo subirse a un transatlántico que a un bote a remo. Es mucho más sencillo. Ahora, ¿a dónde nos llevan uno y otro? Es el tema, es el gran tema. Porque no es cuestión de estar en el transatlántico por estar en el transatlántico, porque muchas veces el transatlántico nos garantiza seguridades que el bote no. Pero en las inseguridades del bote nacen nuestras mejores destrezas, nuestra capacidad para decir, bueno, el rumbo es este y las razones por las que voy hacia allá son estas. Bueno, eso es todo lo que les quería contar. Vamos a abrir entonces un breve espacio, si me permite, para algunas preguntas o comentarios que quieran formular. Tres cosas. Sí, señor. Primero, el enfermo tiene una opinión, el médico tiene otra opinión. Juan Pérez, Jacobo, Salomón y Efraín se creen dueños de la verdad. Esto es socrático. Ninguno lo entiende. Yo no soy más sabio que usted, ni usted es más sabio que yo, ni que cualquiera de ustedes. ¿Sí? Entonces, si no conformamos el entramado social en mirando un propósito como lo expresó el doctor, no tiene sentido.
¿sí? Se produce la disgregación social. Primer punto. Hasta ahí llego. Otro, los niños. Estamos en una cultura que el niño es el niño cliente. Ustedes me dirán, sí, pero la economía y el mercado exige ante la evolución y la falta de trabajo un espacio abierto y empoderar a los niños para que esos niños sean niños clientes, que sepan lo que quieren, lo que no quieren y puedan cuestionar en la misma proporción de vida a sus padres y congéneres. Equivocado. En mi punto de vista, ojo, equivocado. ¿Por qué? Porque si se desdibuja la imagen paterna o del gobernante o del profesor, o de quien fuere tutor o cuidador, estamos a la deriva. Lo que ocurre hoy. Está bien, estamos ante una arquitectura mercantilista, una economía de mercado, una arquitectura propagandística que tiende a motivar la producción. ¿A costa de qué? Esa es la pregunta. ¿Crear pequeños monstruos? ¿Crear niños que solamente hablan con el celular? O el productivismo, que sería la posición de que las personas valen la medida que producen algo. Los que no producen no valen, sería la Y contracara. tercero, sí, la falta de respeto hacia el otro. Yo lo vivo todos los días. Está bien, yo soy un tipo calentón, me gusta hablar, bla, bla, bla. Recién en el ómnibus, yo voy a la parada, estuve esperando 45 minutos. Y me los pibes, voy a subir, me empujan. Uno masticando no sé qué cosa, me escupió. Viejo DM. Lo agarro con esta mano y lo trituro, pero sí. A mi edad no puedo hacer. Sí puedo hacer, pero las consecuencias son distintas. ¿Sí? Más para mí que para ellos. Entonces, esto, ojo, tenía un olor a porro que voltea. Creo que todavía me queda. Y porreaban en el ómnibus. Está bien, yo vivo en Villa Urquiza, en un barrio especial, tiene sectores muy lindos, y lo compro. No juzgo ni desvaloro. Pero la acción gubernativa, la del gobierno, de interactuar con los centros vecinales, con la gente, con el pueblo, ausente, aplaza. Simplemente eso. Muy bien, ¿alguien más? Yo quería decir el tema del amor, eso. La iglesia está trabajando mucho con la gente en adicciones, matrimonio, familia destruida. Nosotros todos donamos siempre alimentos para ayudarlos a ellos. También hay especialistas, psicólogos, psiquiatras que lo hacen gratis. Los ayudan, los hablan, todo. Lo bueno que en la iglesia hay mucha contención de amor y que se puede salir adelante. En ese sentido, nadie está para juzgar en qué condiciones viniste, si viniste como niñera, si viniste en adicción, con alcohol, o sea, adicto en las adicciones. Estamos todos para acompañar a esa familia. ¿De dónde viene? ¿Qué sucedió? Vamos a visitar a la familia. ¿Estará pasando algo? O sea, a nosotros nos mandan por grupos a llevar alimento, a llevarle ropa. O sea, nosotros en la iglesia están las donaciones y llevamos todo para niños, para grandes, para hombres, si hay que bañar a las mujeres, los abuelos, estamos todos acompañados en eso. O sea, se está haciendo un trabajo que no lo sabe nadie, solamente en la iglesia. Y hay, bueno, policía, militares, hay de todo. Están todos encima de hombre, mujer. Y todos los viernes, nosotras las mujeres, somos muchísimas, así que siempre por grupos grandes estamos reunidas. ¿A quién hay que visitar? Hoy todos los sábados están en Eva Perón, la iglesia está todos los sábados en Eva Perón, llevando café, criollo, factura, si los médicos necesitan algo, o la gente que está por atender, que están muchas horas, o sea, está haciendo un buen trabajo y a la vez se les predica. Ahí está, disculpe, lo
que dice Adela, lo sintonizo con lo que mencionó el doctor Agrelo en relación a luchar contra la hipocresía, porque yo creo que esos grupos, esas iglesias, realmente llevan a la práctica las virtudes cristianas, a veces mejor que los católicos. Y yo soy católico, ¿no? Pero veo y admiro especialmente el trabajo acendrado que realizan estas comunidades en pro de los mismos valores que defendemos. La iglesia tiene una escuela de mujeres de 18 a 70 años. Todas las mujeres que no han terminado por temas, que por hijos, por trabajo, todo, que no terminó el colegio, la iglesia lo está apoyando. Y tienes el analítico, que es muy bueno, tienen los profesores, el acompañamiento de las mujeres.